Está en línea Camilo Tiscornia, economista, titular de CA&T Consultores, a propósito de efectivamente la expectativa que genera el nuevo índice de inflación que va a dar a conocer el gobierno en el transcurso de esta tarde y que todo el mundo presagia y supone que va a estar por debajo de los guarismos de mayo, todo esto para el mes de junio, y que abre otra vez una brecha cada vez más importante con la mayoría de las consultoras privadas que ubicaron a la inflación el mes pasado en torno al 2%. Todo el mundo presagia que va a estar por debajo del 1,4, ese indicador del INDEC, que en los primeros 5 meses tiene una brecha de 18,5% en el acumulado de la ponderación media del índice Congreso y el 13,5% que el INDEC ha informado. Tiscornia, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué expectativas tiene o qué datos maneja, administra respecto a la inflación de junio y qué perspectivas hay respecto a julio? Un mes que ha empezado con aumentos importantes en medio del Mundial. Bueno, nosotros en el mes de junio tuvimos una aceleración en el ritmo de aumento de los precios. Mayo, en nuestro caso, había moderado un poquitito y junio de vuelta se aceleró. Nosotros tenemos un aumento de 2,8 mensual, que es bastante fuerte, muy explicado por la aceleración de los alimentos y las bebidas, que habían estado un poco más tranquilos durante mayo y que en junio se aceleraron. Se le sumó a esto también una primera parte del aumento de prepagas, con lo cual el número de 2,8 es uno de los más altos del año, si lo tomamos en forma mensual. Y bueno, pensando ya en julio, también creemos que va a haber algo parecido, en torno al 2,5, porque se dan varios aumentos puntuales. Por un lado, aumento de boleto de colectivo, hay aumento también de combustible, también cae un aumento de sueldos de encargados de edificios. Hay otra parte, el aumento de tarifas de gas y agua que el gobierno implementó en el mes de marzo, y probablemente se sume algo de la parte de alimentos y bebidas porque el gobierno ajustó los precios cuidados, ¿no? Que son el programa que tiene de precios controlados. Con lo cual, efectivamente, para usted el gap, si el INDEC diera un número parecido al 1,4, es cada vez más alto también. Esa brecha prácticamente duplica, en términos precisos, duplica la medición de ustedes respecto a la que el INDEC informa, con lo cual otra vez vamos a volver a discutir la transparencia del índice de precios. Sí, cuando se publicó por primera vez el nuevo índice oficial, ya se empezó a ver que había algunas diferencias con las estimaciones privadas, pero se podía explicar en algún modo porque a principio de año hubo varios aumentos que eran muy puntuales de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Mientras que el índice nuevo del INDEC es de alcance nacional, entonces podía justificarse alguna diferencia. Pero con el correr de los meses, en donde se ha visto ya meses que no tenían tanto efecto de los aumentos puntuales de la ciudad de Buenos Aires, la diferencia persistió, con lo cual, lamentablemente, yo creo que esto va en contra de la credibilidad del índice oficial, ¿no? Básicamente allí lo que habría que pulir claramente es que se den a conocer por lo menos los precios testigos de los productos considerados, porque al no tener esos precios testigos y solo el índice reflejar la variación de precios sobre precios que desconocemos, efectivamente quita credibilidad porque no se sabe cuál es el precio de referencia de la carne, del pan, de la leche, en fin, del pollo, etcétera, ¿verdad? Exactamente. En las publicaciones del índice de precios oficial, cuando todavía no había perdido credibilidad, se incluía siempre al final una especie de capítulo en el cual se ponían los niveles de precio promedio que estaban relevando, generalmente de alimentos y bebidas. Tampoco pensemos que se ponían los precios de todo, ¿no? Pero de alimentos y bebidas y de los grupos más representativos se ponían los precios. Yo creo que sería interesante, para darle transparencia, publicar eso, sobre todo en el rubro de alimentos y bebidas, que como decía, me parece que es ahí de vuelta donde puede haber mayores diferencias, porque es probable que el gobierno, para obtener los valores que está obteniendo, le dé mucho peso a estos famosos precios cuidados, que son los que están aumentando menos de lo que aumentan otros precios de mercado. Era como el pan de Moreno a 2,50, digamos, en la esquina de su casa, Exactamente. que no se conseguía. Ahora, Tiscornia, cuando usted dice 2,8 promedio en junio y que el alza básicamente estuvo impulsada por alimentos y bebidas, ¿en qué anda a nivel de aumentos promedios alimentos y bebidas estuvieron? Los alimentos y bebidas justamente estuvieron en torno al promedio, crecieron 2,7%, que es bastante. En nuestra medición en mayo habían crecido en torno al 1%, habían tenido como una tranquilidad bastante importante después de varios meses de fuerte suba, ¿no? Porque
Pensemos que en febrero, marzo hubo aumentos muy fuertes después de la devaluación de enero, en mayo hubo un poco más de tranquilidad y ahora en junio de vuelta se han acelerado. Yo creo que en julio probablemente veamos otro salto, tal vez no tan fuerte, pero creo que va a haber un aumento importante porque encima se va a sumar ahora el aumento en los precios cuidados, que son los que maneja más el gobierno, ¿no? Claro, que han sido del 4% promedio con pico del 10% en algunos productos. Ahora, Tiscornia, ¿cuál es el acumulado suyo de los primeros 6 meses del año en términos de inflación entonces con el guarismo de junio? Estamos en torno al 20%, que es prácticamente la mitad de lo que estamos esperando para el año entero, ¿no? Para el año entero, el segundo semestre, creemos que puede haber algún freno, con lo cual el año cerraría en torno al 37% de inflación. En este momento, si nosotros comparamos contra junio del año pasado, si hacemos junio contra junio, vendría a ser una idea de la inflación anual, estamos en el 41%. Nosotros creemos que a lo largo del segundo semestre esto puede ir perdiendo un poco de impulso y el año cerrar en torno al 37%. En este sentido hay que acordarse que el año pasado, hasta el primer semestre, estuvo vigente el control de precios que había aplicado Moreno en los precios de los supermercados. Entonces, durante la primera mitad del año, es como que del año pasado hay un nivel medio bajo, que cuando pasemos al segundo semestre ya no va a influir tanto. Ahora, muchos dicen que Augusto Costa, digamos, flexibilizó los acuerdos de precios, le introdujo modificaciones como las que hemos visto, o revisiones, como los denomina el gobierno, mensuales en algunos casos, trimestrales en otros. También sucede lo mismo en materia de comercio exterior, aunque en todos los casos siguen los mismos, si no son métodos, por lo mismo siguen las mismas instrumentos, las declaraciones juradas para importaciones, los acuerdos de precios cuidados, con canastas ampliadas, menos ampliadas, pero efectivamente siguen rigiendo. ¿Qué es lo que cambió con Augusto Costa en desmedro de Moreno en virtud de lo que usted marcaba respecto a lo que fue el primer semestre el año pasado con Moreno y lo que es este primer semestre sin Moreno, digamos? Yo creo que ha habido un poco, ha habido una reducción por ahí en la intensidad de estos esfuerzos administrativos, tal vez algún cambio de modo principalmente, pero de fondo siguen siendo políticas similares, ¿no? Me parece que tal vez no está habiendo un control tan riguroso de precios como se intentó implementar en aquel momento, va a tratar de hacerse de modo acordado con las empresas, pero eso igualmente son cosas que son pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque no apuntan a resolver el fondo del problema de la inflación, y tampoco genera un efecto incluso a veces de corto plazo, porque muchas veces las empresas, los acuerdos que hacen para algunos productos, para contener los precios allí, después lo compensan aumentando los precios de otros productos, porque de alguna forma el margen lo tienen que obtener, las empresas no van a trabajar a pérdida. Entonces, son creo que todos artificios que implementa el gobierno, en línea con los que hemos visto en otras épocas de este mismo gobierno, y que tratan de resolver el tema de la inflación y contener la pérdida de competitividad que mantiene la economía hace bastante tiempo. Por eso también todos los controles a la importación, porque el problema de fondo que tenemos es que mientras no tengamos crédito externo, dependemos de la competitividad para conseguir las divisas que la economía necesita para funcionar. Y la competitividad no está en un buen nivel. Entonces, se está sustituyendo eso por controles, porque tampoco se quiere convalidar una fuerte devaluación del peso, ¿no? En esta explicación y en esta misma línea, algunos diarios presagian que Argentina llegaría con un nivel de reservas a fin de año de no más de 24.000 millones de dólares, de los casi 30.000 actuales, y que de no haber crédito externo, evidentemente el gobierno en algún momento va a tener que tocar el tipo de cambio oficial y la expectativa del mercado ubica el dólar en torno a 9,20 a fin de año. ¿Usted comparte los dos pronósticos o tiene alguna mirada distinta? No, totalmente. Yo creo que el tema de los holdouts es crítico en esto. Yo por eso decía antes, la principal traba que tiene en este momento la economía argentina para poder funcionar más o menos normalmente es la falta de divisas. Entonces, esas divisas hay que conseguirlas en algún lugar. O se consiguen por la vía del crédito externo, para lo cual resolver el tema de los holdouts es crítico, o tiene que venir por la vía del comercio exterior, pero eso requiere una mejora de la competitividad. Y esa mejora de competitividad se va a lograr esencialmente con una devaluación del peso. Por eso yo creo que debería haber alguna combinación probablemente de las dos cosas, porque yo creo que incluso aunque se resolviera el tema de los holdouts favorablemente, no creo que haya un ingreso de capitales, una posibilidad de financiarse tan grande en el corto plazo. Creo que va a tardar un poco en normalizarse eso. Entonces, me parece a mí que la perspectiva de devaluación del peso está. Yo creo que el gobierno seguramente va a apuntar a que la devaluación a lo largo del año más o menos sea equivalente a la inflación o tal vez algo más. Por eso es que algunos piensan que el tipo de cambio debería estar un poquito arriba de 9. Yo creo lo mismo, creo que debería moverse
por lo menos en un rango entre 9 y 9,5, dependiendo obviamente de lo que pase con los holdouts, pero creo que eso sería como, casi diría como un piso, ¿no? La resolución de los holdouts y poder acceder al crédito externo creo que favorecería aún más la cosa y permitiría que la economía arrancara un poquito más, que está muy parada, ¿no? Ciertamente hemos vivido una especie de paz cambiaria, entre comillas, con un dólar blue que prácticamente no se ha movido más allá de oscilaciones en más o menos 12 pesos, pero había una proyección a comienzos de año de un dólar a 15, 18, 16, en fin, todo era válido después de aquel salto de 9 a 13 pesos que dio justamente el paralelo, en ese mercado que si bien es marginal muchas veces impone condiciones o impone efectivamente perspectivas a la propia economía. ¿Usted cree que allí fue un éxito de Fábrega, como muchos hablan, respecto a una ortodoxia muy plena en términos monetarios, pero que luego al no ser acompañado por Kicillof todo empezó a diluirse y Fábrega quedó más esmerilado? ¿Comparte este diagnóstico que hay una puja entre economía y Banco Central, con un Banco Central ejercitando la ortodoxia y un Ministerio de Economía no cediendo a los planteos de ciertos ajustes para morigerar el impacto del déficit fiscal? Sí, yo creo que lo que se hizo en el verano fue correcto. Había que hacerlo porque había una caída muy fuerte de reservas y había que frenarlo de algún modo. Y yo creo que la solución más eficiente era la que se tomó, ¿no? Devaluar, subir un poco las tasas de interés para calmar la expectativa de evaluación y la caída de la demanda de dinero. Ahora, me parece que eso debería haber ido acompañado de algún ajuste fiscal para poder resolver la causa del problema, que acá el problema de fondo es el déficit fiscal financiado con emisión monetaria y con reservas del Banco Central. Este es el principal problema que tenemos. Por eso tenemos, por un lado, demasiados pesos en la economía que generan inflación y tenemos pocos dólares en el Banco Central porque no tenemos acceso al crédito, entonces pagamos las deudas con las reservas. Ahora, yo creo que en última instancia las decisiones de política económica creo que pasan en última instancia por la Presidenta. Creo que puede haber alguna diferencia de enfoque entre Fábrega y Kicillof, pero creo que a la larga la que toma las decisiones es la Presidenta. Lo que ha hecho Fábrega en el verano no creo que haya sido una decisión autónoma, sino que fue convalidada definitivamente por el poder político. Como del mismo modo también es convalidado el no ajuste fiscal por el poder político. Ahora, eso nos lleva a que 6 meses después empezamos a tener las mismas incertidumbres que había en el verano. Creo que no se agudiza el problema porque está esta expectativa de que si se resuelve lo de los holdouts, la Argentina puede acceder al crédito y se afloja un poco la restricción en la oferta de divisas. Pero este tema de los holdouts era impensado en el verano. Se presentó porque la Corte Suprema de Estados Unidos decidió no tomar el caso argentino y precipitó en resolver el conflicto de algún modo. Entonces, hasta el momento, en los mercados financieros en general, esto se ha tomado con optimismo. Si uno ve todos los indicadores financieros, parece que hay grandes apuestas a que se pueda resolver el tema de los holdouts antes de julio. Vamos a ver, es difícil, pero yo creo que si esto no se resuelve, de vuelta van a venir las preocupaciones acerca de la evolución del tipo de cambio, el nivel de reservas del Banco Central, y coincido en que probablemente en ese escenario las reservas del Banco Central estén en torno a 25.000 millones de dólares hasta fin de año, muy probablemente. Tiscornia, le mando un saludo, termina usted muy bien la mañana y gracias por este ratito con nosotros. No, por favor, hasta luego. Camilo Tiscornia, el titular de C&T Consultores, economista, a propósito de, bueno, la discusión sobre la cuestión de inflación, pero más allá del mero índice del INDEC que va a dar a conocer en el día de hoy.